Muy buenas tardes, bienvenidos al Tiempo de Entrevista aquí en Canarias al Día, Mírame Televisión. Hoy vamos a profundizar en un asunto del que hemos hablado en muchos de nuestros programas, el cambio climático y sobre todo cómo afecta a Canarias efectos como por ejemplo las consecuencias del calentamiento global. Y lo vamos a hacer con una persona que sabe mucho sobre esto y al que queremos agradecer especialmente que hoy esté aquí para ayudar a divulgar la evidencia científica, algo que es fundamental, entre otras cosas, para luchar contra la desinformación. Hoy nos acompaña Abel López, que es profesor de la Universidad de La Laguna, doctor en Geografía Física y miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgo de Desastre. Además, es el coordinador del comité de expertos que asesora al Gobierno de Canarias en materia de ejecución de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Así que es un placer, Abel, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, David, a ti, un placer. La verdad es que son muchos asuntos que me gustaría tratar en esta media hora de entrevista, Abel, pero lo primero es saber por qué decidiste especializarte en el cambio climático, en la acción climática. ¿Por qué tu carrera profesional cogió ese camino? Pues mira, realmente siempre me ha interesado el mundo de la climatología y dentro del mundo de la climatología podemos estudiar lo que va a ser el pasado, pero a mí me interesa el futuro. El futuro yo creo que es clave. Estamos en un contexto donde el clima a nivel planetario está cambiando, los factores que motivan esas condiciones climáticas están cambiando y creo que no hay que perder esa oportunidad. Decidí hacer mi tesis sobre cómo están variando los fenómenos meteorológicos extremos en las Islas Canarias, cuál es la perspectiva de futuro y también cómo debemos afrontar o cómo debemos adaptarnos ante esa nueva realidad climática que tenemos en el archipiélago canario, que ha venido para quedarse. Esto no es una cuestión de un año puntual, sino que tenemos que empezar a asumir que el clima de las islas va a cambiar y que tenemos que empezar también a actuar de una forma mucho más rápida de la que se ha actuado en estos últimos años. Hay que actuar de forma más rápida. ¿Cuáles son los efectos que ya estamos notando, Abel, por culpa de ese calentamiento global? Pues fundamentalmente te diría dos en las Islas Canarias. El descenso de las precipitaciones, que lo estamos viendo con la problemática de la sequía que estamos teniendo en estos últimos 2 años, donde se ha reducido alrededor del 30-35% la precipitación en un archipiélago que de por sí ya llueve bastante poquito, salvo excepciones como la isla de La Palma, y eso supone un reto de cara a cómo vamos a gestionar un recurso tan limitado y que va a ser más limitado en los próximos años en el archipiélago. Yo creo que ahí tenemos un problema muy importante que desde el punto de vista de la administración pública se tienen que poner ya las pilas, por decirlo así, para evitar problemáticas de cortes, por ejemplo, en el suministro, y hay que actuar de una forma bastante prioritaria. Y después tenemos otra serie de efectos, pero básicamente el incremento del nivel del mar también va a dar muchos problemas en las Islas Canarias, tanto por lo que puede ser la pérdida de superficie útil en sectores como nuestras playas y también la afección de una mayor probabilidad que nos afecten fenómenos costeros, como lo que vimos hace aproximadamente unas semanas en las Islas Canarias, donde un temporal pues causó bastantes daños. Pero además a esto le podemos sumar un montón de otros efectos, como cada vez los fenómenos de origen tropical se están aproximando más a las Islas Canarias. Tenemos un magnífico ejemplo con Hermín. También cómo la temperatura se está aumentando bastante en las Islas Canarias, básicamente en las medianías y en la alta montaña. Eso tiene una serie de efectos sobre nuestros ecosistemas y así podemos seguir enumerando un montón de efectos. Pero si me permite resumir, sí, tenemos que adaptarnos a las altas temperaturas, tenemos que adaptarnos a la falta de agua y a esa combinación que es la desertificación. Si jugamos con esos dos factores, vemos que nuestro suelo cada vez se está degradando a un ritmo de aproximadamente 6 kilómetros al año. Estamos perdiendo de suelo productivo en las Islas Canarias por esa combinación, más temperatura, menos agua, pues el suelo deja de ser tan productivo. En unas declaraciones que le leía recientemente decía que en la próxima década podemos llegar a tener temperaturas de hasta 50 grados si no se toman medidas. Sí, realmente en puntos como puede ser la aldea de San Nicolás, si seguimos a este incremento térmico donde nos situaríamos, tenemos ya temperaturas de alrededor en esos puntos de Gran Canaria, 45 grados como hemos tenido en el último verano. Si seguimos a un ritmo de incremento térmico de alrededor de 0,2 grados más o menos por cada década, nos estamos hablando de que para final de siglo estaríamos hablando de 3 grados centígrados más en los valores máximos en las Islas Canarias. Si seguimos con escenarios no catastrofistas, yo no me voy a los peores escenarios, sino a los escenarios realistas, que es los que tenemos que trabajar. Si todo sigue exactamente igual, las emisiones no paran de aumentar año tras año, y eso tenemos que saberlo, que por muy bien incluso que lo hiciésemos en las Islas Canarias en materia de mitigación, de reducir los gases de efecto invernadero, las consecuencias van a estar ahí. Un territorio fragmentado, un territorio altamente vulnerable como son las islas, con una economía muy dependiente del exterior, con otra serie de condicionantes como el bajo índice de autosuficiencia alimentaria que tenemos en las Islas Canarias, pues por tanto son factores
a los que se les suma el cambio climático que tenemos que tener en cuenta para el futuro. Al final se dibuja un escenario más allá de lo que se pueda hacer para intentar evitar o intentar revertir esta situación en la que entiendo que vamos a tener que adaptarnos a una nueva realidad climática. ¿Estamos preparados para ello? Lo digo a nivel de organización de las ciudades, porque esto va a afectar lógicamente incluso en materia laboral, en materia escolar, va a afectar en muchos ámbitos claves de nuestra sociedad. ¿Estamos preparados ahora mismo? Sí, el cambio climático es un proceso multisectorial al final, afecta a muchos sectores. Lo vimos como el incremento de las temperaturas afectó al sector educativo hace apenas unos meses, ¿no? Que ya ha propiciado un protocolo frente a altas temperaturas del Gobierno de Canarias recientemente para poder convivir, como digo yo, y coexistir con esa nueva realidad térmica que tenemos en las islas. Preparados, estamos empezando a hacer esfuerzos en materia institucional, fundamentalmente en materia normativa, pero con tener una ley de cambio climático no es suficiente en las islas y afortunadamente la tenemos y eso hay que ponerlo en valor y es de los pocos territorios a nivel nacional que tiene una ley de cambio climático, pero a mí siempre me gusta hablar que lo que tenemos que intentar buscar de cara al futuro, al camino que tenemos que recorrer en estos próximos años es climatizar todas las políticas, que el cambio climático, la Agenda 2030 pueda percolar al resto de iniciativas a nivel políticas, tanto del gobierno regional, pero también insular y de la propia administración local, para que realmente esto sirva y tenemos que adaptarnos. Actualmente no estamos lo suficientemente adaptados al cambio climático. Tenemos que desarrollar, por ejemplo, en las Islas Canarias, una red de refugios climáticos que permitan a la población más vulnerable tener espacios en los cuales refugiarse cuando tengamos temperaturas extremas, como tienen ciudades como Bilbao. Porque el cambio climático no afecta por igual a toda la parte de la población, afecta mucho más a las poblaciones con menos capacidad económica para tomar medidas de adaptación en sus propios hogares y una medida de adaptación puede ser un aparato de aire acondicionado. No toda la población puede permitirse instalar un acondicionamiento climático en su vivienda. No toda la parte de la población puede optar a instalar placas solares y desafortunadamente gran parte de las subvenciones a nivel nacional, a nivel europeo, han estado destinadas a unas clases concretas, media alta, para instalar placas solares, para transitar hacia vehículos híbridos eléctricos y se está dejando a una gran parte de la población abandonada, que son las poblaciones más vulnerables frente al cambio climático. Es interesante eso, Abel, porque además en Canarias los datos son bastante duros en ese sentido. Sí. Un tercio de la población aproximadamente vive en riesgo de exclusión social. Entiendo que un poco lo que planteas es la necesidad de que las administraciones protejan a esta parte de la población ante los efectos del cambio climático porque no van a tener capacidad económica para afrontar una situación así. Efectivamente, es lo que te estaba planteando. Pasa a nivel internacional con los países que más emiten frente a los que menos emiten, que hay que intentar que todos estemos en unas condiciones de adaptación al cambio climático óptimas, porque no nos vale estar muy bien adaptados tú y yo, pero que haya gente que no esté nada adaptada. Al final vivimos en una sociedad donde se establecen vínculos, relaciones entre las personas y tenemos que trabajar por eso. Y es el concepto de justicia climática, un concepto que solemos olvidar y que es súper importante de cara al futuro. Todas las personas tienen que tener la misma capacidad adaptativa que se denomina para afrontar las consecuencias del cambio climático. Estas consecuencias en Canarias básicamente va a ser las altas temperaturas, la mayor probabilidad de que nos afecten episodios también de clima cada vez más intensas, como lo que hemos estado viendo en estos últimos años, y todas las poblaciones deberían al menos tener la misma capacidad. Y para eso las subvenciones deberían estar destinadas, a mi modo de creer, en aquellas poblaciones más vulnerables, porque a mí no me sirve, o creo que no es una muy buena iniciativa, permitir a las clases medias altas optar a poder un coche híbrido eléctrico, mientras que las personas más vulnerables, que más pueden verse afectadas por los efectos, pues no tienen recursos para afrontar esa nueva realidad que va a venir en los próximos años. ¿Y cómo va a afectar el cambio climático o cómo está afectando, Abel, a nuestro motor económico, al turismo? Pues desafortunadamente yo creo que el sector turístico aún no es consciente de esa nueva realidad climática. Prácticamente el 92% de los que nos visitan es por nuestro clima. Gran parte de los destinos masivos de turísticos es por las condiciones climáticas. Y creo que hay dos sectores claves que se deben empezar a adaptar al cambio climático. El sector agrícola, por las condiciones de base, y también el sector turístico. El sector turístico debe empezar
a transitar hacia un modelo mucho más sostenible, que eso yo creo que también en las últimas manifestaciones públicas que hubieron el 20 de abril, pues también se reclamaba, ¿no? El turismo puede seguir incluso siendo el motor económico, pero desde otro punto de vista, y ese otro punto de vista transita por esa sostenibilidad. El turismo atrae a prácticamente 16 millones de visitantes, que eso tiene una huella muy importante en emisiones de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Traerlos se trae por vía aérea y digamos que el tráfico aéreo internacional representaría el 50% de las emisiones anuales de Canarias, para que la gente pueda tener conciencia de lo importante que suponen emisiones que nos visiten, y eso hay que compensarlo de alguna forma. Yo creo que ahí tenemos posibilidades de cara al futuro. ¿Cómo se puede compensar eso? Porque al final, sobre todo en las grandes épocas turísticas, vemos cómo llegan muchísimos turistas, que la mayoría, lógicamente, vienen por avión, sí, con el daño, la huella ambiental que eso genera, ¿no? Claro, tenemos que compensar la huella de carbono, y yo creo que la Ley de Cambio Climático Canarias hablaba de 2030, 2040, la neutralidad en emisiones, y esa neutralidad también debería pasar por compensar gran parte del tráfico aéreo internacional, aunque no nos computa directamente, pero sabemos que está ahí. Y para eso, que tenemos que empezar, pues establecer políticas más potentes de absorción de gases de efecto invernadero, también que el sector turístico empiece a compensar o a reducir su huella ecológica que tiene en la actualidad, con una mejor gestión de los residuos, con una mejor gestión de un recurso tan vulnerable como es el agua. Prácticamente, seguro sabes el dato, pero un turista consume 3 veces más agua que una persona residente. Yo creo que este no es el modelo que debe tener el sector turístico. Tenemos que intentar reducir esos indicadores para asimilarlos o que se parezcan más a lo que puede ser el coste de una población local, de la población residente. Lo que no es nada sostenible es que un turista gaste 500 litros de media al día y una persona residente esté en torno a 130, 150 litros. Yo creo que esas cuestiones deben ir cambiando en el sector turístico. Sé que hay iniciativas por parte de algunos establecimientos hoteleros que están empezando, pero desafortunadamente no todo el sector turístico creo que es consciente de cómo el cambio climático les puede afectar en el futuro. Entiendo, por tanto, que este modelo turístico actual no es sostenible ni medioambientalmente ni en el tiempo, porque al final la realidad climática va a cambiar las condiciones, digamos, de ese modelo actual que se basa fundamentalmente en atraer a turistas por nuestra climatología. Claro, nosotros sí, cuando hablamos en climatología hay un concepto que es el índice del confort turístico. Es como el clima es más o menos atractivo al desarrollo de la práctica turística. Actualmente nuestro índice de confort turístico está en unos estándares ideales, por encima de toda la media nacional. ¿Qué pasa? Que si nosotros empezamos a ver cómo va a cambiar ese índice de confort turístico al futuro, y eso lo sabemos muy bien porque sabemos qué va a pasar en Canarias respecto a las temperaturas, precipitaciones, nos permite proyectar cuál va a ser el índice de confort turístico a futuro. Y ese índice se va a empeorar de una forma bastante considerable, fundamentalmente en el verano. En el verano va a ser nada atractivo venir a las Islas Canarias, o menos atractivo, porque las temperaturas van a ser bastante más extremas de lo que lo son en la actualidad. ¿Y qué pasa, David? Que van a aparecer nuevos destinos turísticos más próximos a los mercados emisores, más cercanos, por tanto, y ahí ya Europa también juega un papel fundamental, el intentar paliar las emisiones de gases de efecto invernadero que van a competir con las Islas Canarias, porque climáticamente van a ser igual de atractivas que lo podemos ser nosotros. Y por tanto el mercado turístico se va a ir regulando, entre otras cuestiones, por las condiciones climáticas. Y esto es algo que se habla poco, pero el mercado turístico se va a ir regulando en estas próximas décadas, porque van a aparecer nuevos destinos igual o más atractivos climáticamente que las Islas Canarias. Y por eso es importante que el sector turístico entienda que el clima está cambiando, que va a seguir cambiando, y que tenemos que empezar a establecer diferentes estrategias. Si nosotros queremos vender un destino diferenciado del resto de esos próximos destinos que van a aparecer, tenemos que empezar a tomarnos en consideración o con un mayor peso, transitar hacia un modelo mucho más sostenible que el que tenemos en la actualidad, que no siga demandando, por ejemplo, más consumo de suelo, sino que optimice ya el suelo que tenemos construido, o rehabilite aquel suelo que ha sido deteriorado. Y creo que no debemos seguir, digamos, consumiendo más territorio desde el punto de vista turístico, sino que tenemos que tener lo que tenemos, que puede ser bien, ese famoso 1,8% que se habla tanto, pero yo creo que para avanzar, por ejemplo, en la Agenda Canaria 2030, debemos de solo mirar en algunos indicadores y poner todos los indicadores a nivel socioterritorial que juegan realmente: el agua, movilidad, residuos, no solo hablar de varios indicadores que son
ciertos, pero no son insuficientes para el diagnóstico de todo el problema que tiene. ¿Hay alguna duda sobre esa relación causa-efecto en el cambio climático del papel que ha jugado el ser humano en esta situación que estamos viviendo actualmente? En la actualidad, no. No existe. Al 99%, te diría al 100%, hay un consenso de la comunidad científica que el responsable de lo que estamos viviendo es el factor humano. Te puedo dar muchos datos, pero la variabilidad natural, es decir, factores que podrían explicar este cambio climático que estamos teniendo en la actualidad, por ejemplo, el sol, representaría prácticamente de ese 1,5 grados centígrados que estamos muy próximos, que se ha incrementado la temperatura a nivel planetario, un 0,01, es decir, inexistente. No hay variabilidad natural en la actualidad que explique este cambio climático. Por tanto, eso que se suele decir, es que estos son ciclos que siempre han ocurrido, es falso. Eso es totalmente falso, la ciencia está ahí y lo que intentamos evitar es opinión versus datos. Y realmente los datos están a golpe de un acceso en Google, pones el reporte IPCC, hay 86.000 trabajos del último informe que yo participé como revisor y constatan que lo que estamos viviendo es consecuencia directa de nuestra actividad económica sobre el planeta, que se traduce en la liberación de gases de efecto invernadero que cambian el clima de nuestro planeta, fundamentalmente aumentando las temperaturas, y eso tiene una serie de efectos sobre la atmósfera que da lugar pues, a que los fenómenos meteorológicos extremos empiecen a cambiar, que la circulación atmosférica empiece también a cambiar, que nuestras aguas, nuestros océanos empiecen a comportarse de una forma diferente, y todo eso es consecuencia directa de la acción humana. Te doy un dato, estamos ante el periodo cálido más importante de los últimos 100.000 años. Para tener unas concentraciones de CO2 similares o muy superiores a las que tenemos en la actualidad, deberíamos viajarnos aproximadamente 56 millones de años atrás al Eoceno o 150 millones atrás al Jurásico. Entonces, lo que estamos viviendo no es fruto de que nuestros factores naturales estén cambiando el clima, sino que es consecuencia directa de nuestra actividad económica sobre el planeta Tierra. Esa actividad económica que desafortunadamente pues, tiene como consecuencia la liberación de gran cantidad de gases de efecto invernadero. ¿Y por qué, a pesar de la contundencia de la evidencia científica, yo entiendo que esto desde el punto de vista de alguien que está en el lado del conocimiento es muy complicado de entender, pero a mí me gustaría saber por qué crees que se están desarrollando discursos negacionistas? ¿Por qué crees que tienen capacidad para llegar a la población discursos que, insisto, bueno, pues ponen en duda, con opiniones y no con datos, a la evidencia científica? Ahí ya entramos en un... Realmente es triste lo que tú decías, que con esa evidencia científica que está disponible a todo el mundo, determinados posicionamientos negacionistas que niegan la evidencia, que ponen en duda que algo está pasando en el clima, aunque día a día lo ven en la prensa, todas las consecuencias que están directamente relacionadas con el cambio climático. Yo creo que eso obedece más al final a intereses políticos, a determinadas ideologías, donde la preservación o conservación de nuestro medio natural y de nuestro planeta Tierra pues no interesa. ¿Por qué no interesa? Porque hay una componente económica muy importante. Si nosotros empezamos a limitar la reducción de gases de efecto invernadero, tiene digamos, una transposición directa a la actividad económica. Fundamentalmente la reducción de beneficios de empresas, de aerolíneas aéreas, porque su fuente de ingreso es la emisión de gases de efecto invernadero, digámoslo así. Cuanto más emiten, más ganan, y eso lo vemos muy bien con compañías aéreas como Ryanair, que es la compañía a nivel europeo que más emite CO2. A nivel europeo, la compañía con mayores emisiones de CO2. Y eso es una cuestión importante, y si lo extrapolamos a todo el planeta Tierra, pues sabemos dónde se producen realmente todas, cuáles son las grandes fábricas, por ejemplo, del planeta. Todas están en India, sudeste asiático, ¿no? Porque nosotros podemos estar en la Comunidad Europea, por ejemplo, reduciendo año tras año, poquito a poco van bajando las emisiones, incluso Estados Unidos poquito a poco van bajando las emisiones, parece un poco contrario, ¿no? Pero es que las estamos bajando a costa de que otros produzcan por nosotros, de que Marruecos produzca energía para España, todo ese tipo de cuestiones que al final lo que hacen es que no computen las emisiones en tu estado, pero indirectamente están emitiendo otros por ti. Yo creo que eso es muy injusto. Suecia, por ejemplo, que conoceremos a IKEA, ¿no? La compañía, ¿vale? En Suecia tiene unas políticas forestales muy importantes, a la vanguardia, ejemplos de toda Europa, pero están deforestando gran parte del entorno de la selva tropical ecuatorial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cuestiones, saber que aunque nosotros estemos a nivel europeo reduciendo, también es en gran medida porque otros países siguen emitiendo por nosotros. Y llegados a este punto, yo creo que también esto nos lleva a un terreno un poco filosófico que yo creo que también es necesario, y es hacernos la pregunta de si en un sistema como el actual, en un capitalismo como el actual, se puede luchar contra el cambio climático.
Yo creo que se pueden hacer grandes avances o más avances de lo que se están haciendo. La palabra luchar yo creo que denota como una guerra frente al sistema y cada vez la estamos empleando menos la comunidad científica porque hemos hablado mucho de la lucha frente al cambio climático, pero creo que eso alienta en gran medida los discursos negacionistas, a mi modo de entender, del poco tiempo que llevo intentando divulgar, lo que dicen, no, esto no es una lucha, no es una guerra. Y lo que tenemos que intentar es transitar hacia modelos mucho más sostenibles. A mí un concepto que seguro que has oído hablar, que es el de decrecimiento. El decrecimiento no lo tenemos que entender como que haya menos población, sino que la población que somos los que somos, pues intentemos consumir menos recursos. Y yo creo que ahí juega un papel fundamental la economía circular, que hay una ley canaria sobre economía circular, que es un factor importante, es decir, tenemos los recursos que tenemos, vamos a intentar aprovecharlos al máximo posible para evitar seguir consumiendo nuevos recursos. Extraer nuevos recursos del territorio yo creo que no es la solución, y un recurso es el suelo que antes hablábamos, pero un recurso también es el agua, una mejor gestión del recurso hídrico en las Islas Canarias. Y así tenemos que empezar a trabajar. Tenemos que diseñar estrategias, que es el problema que tenemos. No tenemos estrategias a medio y largo plazo frente al cambio climático. Y desde el punto de vista científico, David, sabemos todo lo que va a pasar, sabemos los escenarios cuáles son, sabemos las proyecciones. Desde el Gobierno de Canarias se ha hecho un importante esfuerzo en diagnosticar el problema. Teníamos un proyecto que es el PIMA Adaptacosta, que ya sabemos cuáles son los sectores de mayor vulnerabilidad frente a los temporales marinos. Hemos visto un temporal hace apenas una semana que ha arrojado, pues sí, que sabemos dónde están los problemas. ¿Y por qué no empezamos a reducir la vulnerabilidad de esos puntos críticos que ya tenemos identificados en nuestras costas, en nuestras ciudades, frente a episodios como las inundaciones, digamos, también avanzar en materia de gestión forestal para que no se produzcan incendios de sexta generación, donde vimos las consecuencias, y todo hace proyectar que vamos a tener más incendios en los próximos años? Sabemos el diagnóstico, lo que tenemos que intentar es hacer un plan de acción climática potente, no vinculado únicamente a 4 años, sino un plan mucho más ambicioso, con una perspectiva temporal mayor a lo que estamos ahora mismo planificando. Voy a insistirte con la pregunta, pero de otra manera, porque al final yo creo que es muy importante, ¿no? Porque decías algo tú que me quedaba marcado, el ejemplo de Suecia, ¿no? Al final hay países que dan un ejemplo de cara a su ciudadanía y al exterior, de que están tomando medidas, y las están tomando quizás a nivel interno, pero después tienen una política exterior que les lleva a las contradicciones como las que señalabas. Y yo quiero insistir en ese sentido, es decir, no usemos el término luchar, hablemos de mitigar. ¿Se pueden revertir los efectos del cambio climático desde este sistema actual, o hay que tomar todas esas medidas que estás proponiendo y aún así crees que sería posible? Es muy difícil revertir las consecuencias del cambio climático. A mi entender, las probabilidades de éxito, había un estudio científico que hablaban de en torno al 1 o 5% de revertir los efectos del cambio climático. Lo que sí podemos hacer es estar en unos escenarios futuros mejores a los que se proyectan. Ahí sí que podemos trabajar, es decir, las consecuencias del cambio climático van a estar ahí, porque desafortunadamente la atmósfera es un sistema bastante lento de cara a la absorción del CO2. Lo que emitimos hoy va a estar en la atmósfera aproximadamente 100 años. Es decir, lo que tenemos hoy en la actualidad, el incremento térmico en la actualidad, obedece a lo que hemos emitido en el pasado, no lo que estamos emitiendo en el presente. Por tanto, las temperaturas, aunque tuviésemos un botón mágico de cero emisiones en Canarias y en el mundo esta noche, estaríamos hablando de que la temperatura va a seguir aumentando durante décadas, que los efectos van a seguir aumentando durante décadas. Pero lo que sí podemos es cambiar la tendencia, en vez de seguir emitiendo a nivel global, que las sigan aumentando, que empiecen poquito a poco a estabilizarse al menos. Yo ya no hablo de reducir a nivel global, pero sí estabilizarse para que los efectos del cambio climático no sean mayores. Tenemos un punto crítico, estos tipping point que se habla, que son los 2 grados centígrados. A partir de ahí la atmósfera empieza a comportarse de una forma caótica y casi todos los fenómenos extremos se disparan de una forma exponencial. Actualmente más o menos podríamos tenerlos controlados, y los efectos no es lo mismo estar en un mundo cálido de 1.5 grados o 1.7 que estar en un mundo con 3 grados centígrados. Eso tiene unos efectos muy importantes para los ecosistemas marinos y para los ecosistemas terrestres. Para los arrecifes de coral, supongo. Por ejemplo, para nuestras costas, de que nos puedan visitar especies que no son propias de nuestras aguas, que lo estamos viendo con la proliferación de determinadas algas, ¿no? Esas cianobacterias, las microalgas que se denominaban, que están muy vinculadas con el calentamiento de nuestras aguas. La paralización o ralentización incluso de la corriente fría de Canarias, que hace poco se ha salido una serie de estudios, porque
se están derritiendo las altas latitudes y eso está dando cambios en los océanos que se traducen en que la circulación del agua de nuestros océanos empiece también a cambiar, puede dar lugar que incluso la temperatura prevista en el futuro en las Islas Canarias sea mayor y estamos al borde y al ladito de uno de los sectores que más se está calentando a nivel planetario, que es el desierto del Sáhara. Entonces, es un sistema muy complejo donde sabemos o más o menos predecimos cómo se puede comportar hasta determinado calentamiento planetario, pero que a partir de 2 grados centígrados todo lo que te estoy diciendo puede ser muchísimo más o incluso algo menos o afectarnos cuestiones que no teníamos previstas, etcétera, etcétera. Al final eso es una cuestión que hablabas antes de estrategias, ¿no? Sí. Que sí que, por ejemplo, hay una estrategia a nivel internacional que es se toma con ese Acuerdo de París en diciembre de 2015, en la que 196 naciones aceptan ese acuerdo que básicamente lo que persigue es evitar llegar a ese 2% de aumento de la temperatura. Es un acuerdo jurídico vinculante, pero sin embargo no te veo muy optimista en ese sentido, en que este tipo de acuerdos se estén cumpliendo, por lo menos en la práctica. No soy muy optimista porque ya la experiencia año tras año me va advirtiendo de que siguen aumentando las emisiones. Soy optimista de cara a la adaptación frente al cambio climático, que eso sí depende única y exclusivamente de lo que nosotros hagamos en nuestro contexto más próximo a escala local. La mitigación sí que tiene una perspectiva a nivel internacional, es decir, el éxito depende de lo que hagan los grandes emisores, al final China, India, Brasil, Rusia, pero lo que sí depende de nosotros, David, es adaptarnos a las consecuencias, eso también lo sabemos, o sea, tenemos identificado lo que te decía, una vez que tenemos zonificado el riesgo, tenemos zonificados cuáles son los puntos críticos, sabemos o debemos establecer medidas de reducción del riesgo, medidas de las vulnerabilidades socioterritoriales que tiene nuestro archipiélago y eso es fácil saberlo. Lo que es más complejo es estar de cara a futuro en un mundo donde las emisiones se vayan reduciendo de la forma que deberían ser. Y la forma que deberían reducirse las emisiones lo tuvimos como ejemplo en el 2019. Un 7% derivado de la pandemia, se redujeron las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel planetario, un 7%, no es tanto, parece que se paró todo el mundo, no, se paró un poquito el mundo, pero no se paró todo el mundo a nivel económico. Y ese 7% se debería mantener alrededor de 15, 20 años para que la temperatura se mantuviese estable, más o menos como lo que tenemos en la actualidad, 1,5 grados centígrados. Ese es el esfuerzo que deberíamos hacer como sociedad global de cara a reducir o a cumplir el Acuerdo de París. 10, 15 años con un menos 7% a nivel global de las emisiones para cumplir el Acuerdo de París. Ese es el dato. Ahora, yo creo que estamos muy lejos de cumplir eso. Desafortunadamente, año tras año va habiendo también una mayor actividad aérea, el tráfico internacional, la actividad económica sigue aumentando y por eso ese concepto que desde la comunidad científica, que también se recoge en el informe del IPCC, la necesidad de crecer, y de crecer es intentar consumir menos recursos y no seguir emitiendo más gases de efecto invernadero. Hablando de esas estrategias a largo plazo, el Acuerdo de París llega incluso unos meses después de la aprobación de la Agenda 2030, la tan nombrada Agenda 2030. Formas parte, eres el coordinador de hecho de ese comité de expertos que asesora al Gobierno de Canarias. ¿Cuál es el papel de ese órgano y hasta ahora, bueno, qué han hecho? Vale, llevamos muy poquito tiempo realmente como comité, venimos a cumplimentar otro comité que sí que tiene un mayor recorrido, que es el Comité de Cambio Climático, que sí que, digamos, tiene una mayor trayectoria y nuestro cometido fundamentalmente es asesorar desde el punto de vista científico en materia de sostenibilidad en decisiones que puedan surgir desde el punto de vista político, en documentos, normas, leyes, posibles estrategias a nivel político, pues nosotros intentamos supervisarlas, revisarlas, darles nuestro punto de vista, nuestras mejoras, nuestras recomendaciones, para que ellos ya en su capacidad decisoria, pues quieran o no incorporarlas en sus estrategias. Llevamos muy poquito recorrido, lo que hemos hecho fundamentalmente son algunas recomendaciones para la conferencia de presidentes que hubo, creo recordar, hace unos días, y que por lo menos se incorpore la Agenda 2030 dentro de esos escenarios futuros de todos los gobiernos insulares. Creo que conseguimos algo, que al menos salió el concepto sostenibilidad en los titulares donde se iba a intentar impulsar la Agenda 2030, pero al final esto ya es una cuestión de voluntades políticas, igual que la adaptación al cambio climático. Yo digo, los datos están, lo que hace falta es una voluntad política para implementar o desarrollar las estrategias que desde el punto de vista científico, del diagnóstico, de las soluciones están sobre la mesa. Ahora hace falta esa voluntad para llevarlas a la práctica.
Hablando de esa voluntad política, lo cierto es que Canarias es una de las pocas comunidades que ha aprobado una ley de cambio climático, lo hizo en la pasada legislatura, pero ya la ley nació con mucho debate, hubo un grupo muy importante que ahora gobierna, como es el Partido Popular, que votó en contra también, votó en contra el grupo mixto, aún así la ley salió por mayoría parlamentaria, pero ahora ha habido un cambio de gobierno y se está revisando esa ley, no se sabe muy bien, no hay mucha información sobre en qué términos se está revisando, insisto, ahora el Partido Popular, que la votó en contra y que incluso habló de derogarla, está gobernando, y también en el gobierno de Canarias, de cara a la Agenda 2030, se creó incluso la Agenda Canaria 2030, lo cual parecía bueno, pues una voluntad decidida de por lo menos que se cumpla, ¿no?, este acuerdo de las Naciones Unidas. Sin embargo, también hemos visto cómo con el cambio de legislatura, cuando antes había una dirección general, ha dejado de haberla, se ha integrado dentro de presidencia del gobierno, siguen ahí las competencias, pero se ha difuminado un poco. ¿Realmente cree que hay voluntad política, Abel, por lo que ha visto hasta ahora? Lo digo porque el que analice todo este tipo de cuestiones diría... Es que al final, y quizás estamos mejor que otras comunidades, como Baleares, donde directamente se ha suprimido todo lo referente a la Agenda 2030, pero ¿realmente somos conscientes de la importancia y hay voluntad política? Yo creo que una parte de nuestros representantes políticos sí que tienen esa voluntad política y creen en el cambio climático y creen en la importancia de la Agenda 2030, que al final es un instrumento con una solidez también científica importante. Desafortunadamente, esa voluntad política no está en todos los sectores y eso se traduce en que estemos continuamente cambiando digamos, las normas que tanto ha costado llegar ahí. Yo creo que aún no me puedo posicionar, David, sobre la ley porque no conozco los cambios que se van a integrar en la ley. Pero sobre el texto anterior sí que puede, pues sí, es una buena ley. Es una buena ley en materia de acción climática, a mi modo de entender. Algunas cuestiones pueden ser mejorables porque es cierto que manejaba intervalos temporales difícilmente creíbles desde el punto de vista, y seamos realistas, de alcanzar la neutralidad de emisiones en las Islas Canarias, que ahí sí que puedo estar de acuerdo con lo que se puede reclamar por otros grupos políticos, pero a nivel nacional es y actualmente es una muy buena ley de cambio climático, pero el problema de las leyes es que no basta con tener una muy buena ley de cambio climático, una excelente Agenda Canaria 2030, que creo que se hizo un trabajo excepcional por parte de David Padrón en todo el desarrollo de la iniciativa de la Agenda 2030, que desde el gobierno actual también se está intentando mantener en esa senda, aunque no esté ya directamente en una dirección propia, sino que esté asumida por presidencia. Así que, pero bueno, está David dentro del comité de expertos también, es un buen síntoma. Es un buen síntoma. Desde el punto de vista del gobierno, cuando se confeccionaba el comité, David tenía que estar sí o sí, porque es el que más conoce la Agenda 2030, el que tiene en su cabeza cuáles pueden ser los próximos pasos, y también para mí es una garantía y también un símbolo de neutralidad a nivel político, que estamos integrados pues por miembros que estuvieron en la pasada legislatura, pues que estamos intentando asesorar en materia de sostenibilidad desde el punto de vista que conocemos. Yo me manejo mejor en la parte ambiental, pero David se maneja mucho mejor, por ejemplo, en la parte económica, otros compañeros en la parte turística, pues intentar aportar nuestro granito de arena. Estamos mejor que en el pasado y yo siempre digo una frase que me gusta mucho: avanzamos a un ritmo lento pero constante en materia de acción climática. Las cumbres que normalmente evaluamos si son satisfactorias o no, las grandes cumbres del clima, como la de Madrid, como la cumbre de París, de la COP21, parece que sirven para poco. Y hasta puedo entender esa percepción por parte de la sociedad que dicen, oye, esto no está sirviendo, pero yo creo que sirven porque ayudan a tener este debate que estamos teniendo, a poner el problema sobre la mesa, a divulgar, concienciar, informar sobre esta problemática. Al menos sirven para eso. Y las encuestas de percepción sobre cambio climático en las Islas Canarias estamos viendo cómo cada vez hay una mayor conciencia social, y aquí tenemos una de las claves. Si la sociedad demanda acción climática, la parte política también va a empezar a tomar y tener mayor voluntad en diseñar medidas contra el cambio climático. Si la sociedad no se involucra y no demanda a través de su voto acción climática, no nos podemos tampoco quejar de que se estén haciendo poco o ninguna cosa. Y yo creo que aquí tenemos un reto importante, porque hay determinados grupos o fuerzas parlamentarias que sí que defienden un mundo donde creen en el cambio climático, un mundo más verde, un mundo más sostenible. Hay fuerzas que están más vinculadas en ese sector y hay fuerzas que niegan que esto está pasando en la actualidad y que hacen un mensaje muy, muy peligroso, a mi modo de entender, de cara a la sociedad. Pero quizás ese es el gran reto, despolitizar algo. Es que yo creo que el cambio climático en la evidencia científica, no debe tener color político, a mi modo de entender.
Cambio climático es ciencia, son datos, es información, es una comunidad científica que nos dedicamos a esto inmensa a nivel global, que estamos intentando diagnosticar y proponer soluciones. Nosotros no tenemos intereses. Yo trabajo en la Universidad de La Laguna, cobro de la Universidad de La Laguna y yo no tengo ninguna entidad, ninguna empresa detrás, nada. Afortunadamente soy libre en lo que puedo decidir. Yo sigo investigando con mi grupo de investigación para saber cómo va a afectar con mayor precisión el cambio climático a las islas, proponer soluciones y a nivel político intentar pues, convencer o con mis argumentos científicos para que vayamos en esa senda correcta. Yo lo que quiero es una Canarias mucho más sostenible y resiliente frente al cambio climático en el futuro. No quiero una Canarias donde los eventos extremos sean muy asiduos y que los impactos de estos fenómenos en nuestras ciudades, en nuestro medio natural, sean drásticos. Y yo creo que eso es lo que estamos intentando trabajar desde mi grupo de investigación y desde otros muchos grupos de investigación de las universidades. A ver, podríamos estar horas hablando sobre me estoy dando cuenta. Cambio climático, Sí. sin duda. Pero yo creo que hay dos reflexiones en tu última respuesta con la que me gustaría cerrar esta entrevista, que creo que son muy interesantes. Avanzamos a un ritmo lento pero constante, y la otra es que la propia sociedad cada vez está más concienciada con el cambio climático y que es la sociedad quien al final sirve de motor de las decisiones políticas. Yo creo que ese es el camino, y por ahí también el tener espacios como este, la divulgación científica y el esfuerzo que tú haces por divulgar, yo creo que es clave, ¿verdad? Yo creo que sí, que al final la educación genera cambios y una de las cuestiones básicas, incluir actualmente tenemos una nueva ley educativa que se aprobó, muy importante, donde tiene dos ejes, la sostenibilidad y la acción climática. Y eso es una de las mayores ilusiones que tengo, las nuevas generaciones, que afortunadamente en los centros educativos de enseñanza obligatoria se está trabajando muy bien con las nuevas generaciones, y esa es la esperanza. No pretendo ya cambiar a generaciones mayores, pero sí que al menos los que vienen detrás, que yo todavía soy algo relativamente joven, pues crean que esto está pasando, que va a seguir pasando y sobre todo que hay esperanza de cambio. Y ese cambio al final también pasa por tu voto, qué fuerzas quieras votar para que esto cambie realmente. Pues Abel, de verdad, muchísimas gracias, ha sido un placer. Ojalá que esto no sea predicar en el desierto, yo creo que no lo es, y que sirva para que despertar conciencias, ¿no? Que es algo fundamental, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, un placer. Abel López ha estado hoy con nosotros para hablar y mucho de cambio climático. Yo les invito a que ustedes también se informen, a que se documenten, porque la información al final es poder para unas cuestiones tan importantes como los efectos que tiene el cambio climático sobre nuestra sociedad. Los estamos viviendo, no hace falta tampoco llegar muy lejos en ese estudio para darse cuenta de que estamos en una época en la que las cosas están cambiando climáticamente y necesitamos actuar. Bueno, nosotros desde aquí cumpliremos con nuestra parte de responsabilidad, que es la de dar visibilidad a este tipo de discursos e intentar también contrastar o ir contra esos discursos que intentan negar la evidencia científica. Así que por nuestra parte esperamos que haya sido también para ustedes un placer esta entrevista, y les dejamos con el resto de la programación de Mírame Televisión. Que pasen una feliz noche.